Grabar. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar de metodologías ágiles. ¿Me escuchas, Dante? Sí, te escucho, Carmen. Adelante. Ya, ok, perfecto, ya. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar de metodologías ágiles, donde vamos a tener como ponente al ingeniero Dante Antiporta, egresado de la maestría en tecnología de la información y además Scrum Master, TKP, PMP también, quien nos va a ilustrar con este tema el día de hoy. A ver, antes si nos puedes poner tu primera diapositiva, te doy el pase. Ok, gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias también por su asistencia. Efectivamente, ¿no? El día de hoy vamos a dar inicio a estas charlas sobre webinars ágiles. Quería compartirles con ustedes una frase de John Lennon. Dice que la vida es lo que ocurre mientras estamos ocupados haciendo planes. Muchas veces nosotros nos enfocamos en hacer planes, planes y planes, y si esos planes no los ponemos en acción, quedan lo que hace un día atrás, cuando asistió a una conferencia, nos dijo que quedan como una especie de sueño, ¿no? El conferencista del día de ayer también manifestó eso, ¿no? Es importante los sueños, pero si los sueños no tienen una acción, o sea, un plan, y de ahí del plan llevar a la acción con una fecha concreta, obviamente eso se queda ahí como una ilusión. Y de la ilusión podemos pasar al no cumplir justamente con nuestras metas en frustración. Entonces, las metodologías o métodos ágiles nos ayudan justamente a ello, a tratar de enfocarnos no solamente en planes o documentos que luego pueden quedar ahí, sino pasar a una acción. ¿Ok? Bien, bien, gracias Carmen por la presentación. Como ya manifestó Carmen, yo soy Dante Antiporta, soy ingeniero de sistemas de la UNI, también con una maestría concluida en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también estoy certificado en PMP, en ITIL Foundation, Scrum Master, en Kanban Professional. Kanban, como ustedes algunos habrán podido escuchar, pues es una herramienta que se utiliza bastante, ¿no? Los métodos ágiles, en especial en Scrum. ¿Ok? Bien, la agenda del día de hoy es básicamente una definición básica, rápida de lo que es un proyecto, algo bastante sencillo, ¿no? Para que ustedes lo puedan clarificar, qué es método versus metodología, ¿no? Para evitar la confusión. Muchas veces hemos escuchado un método, por otros dicen, no, es una metodología. Hay diferencias conceptuales, ¿no? Que debemos tener en cuenta a la hora de justamente de poder tratar uno u otra forma. El manifiesto ágil desarrollado allá por el 2001, los métodos ágiles más conocidos a la fecha y cómo estos se están aplicando, no solamente en proyectos de desarrollo de software. A veces nos podemos confundir con que los métodos ágiles se aplican nada más en un proyecto de desarrollo de software y de ahí no salen. Eso vamos a ver en el transcurso de este webinar que realmente no necesariamente es cierto. Ahora se han aplicado y justamente hay casos de aplicación práctica ya en nuestro país de proyectos que no son de software. Y lo vamos a ver en esta exposición. Asimismo, como Scrum y Kanban, ambos en conjunto, pues, están difundiendo bastante, ¿no? Y cómo esa fusión de esas herramientas, esa utilización de esas herramientas, nos permite a nosotros tener un tablero que irradia la información. Para eso nos sirve los tableros de Kanban. Y cómo Scrum lo ha empleado, lo ha utilizado muy bien. Y cómo este irradiador de información permite al equipo del proyecto verificar, validar, observar el avance de las tareas asignadas. ¿Cuáles son las principales ventajas del uso de la gestión ágil en los proyectos, ¿no? Y cómo eso nos puede a nosotros permitir proveer valor a nuestra organización, que es uno de los principales retos de la aplicación de los métodos ágiles. ¿Cómo poder medir también el éxito en los proyectos ágiles, ¿no? ¿Qué criterios podemos seguir? También lo vamos a plantear el día de hoy. Y finalmente, ejemplos de aplicación en proyectos reales de estos métodos ágiles, no solamente a nivel de Perú, sino también a nivel de España, que también es bien interesante.
Bien, entonces, rápidamente, el concepto tradicional de proyecto, en este caso lo hemos tomado del PMBOK en la última versión, también se repite, ¿no? De las versiones previas. Nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal para generar un producto, servicio o resultado único. Es una definición clásica. Desde el punto de vista ágil, en cambio, la aplicación o la gestión ágil de proyectos va a ser un conjunto de métodos que nos va a servir para desarrollar los proyectos. Y esos proyectos son necesarios porque se necesita una mayor rapidez y una flexibilidad en su proceso de desarrollo. Vamos a ver que hay un enfoque tradicional, que es un desarrollo en cascada, que es aquel tipo de enfoque en el cual muchos de nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida profesional. Sin embargo, con este enfoque de la agilidad, ahora ya no estamos hablando de un desarrollo en cascada como tal, sino un desarrollo que puede ser iterativo e incremental. La ventaja de ese tipo de ciclos de vida de proyectos es que nos permite a través de ciclos cortos, que se llaman iteraciones, poder detectar rápidamente los posibles riesgos, las desviaciones, inconvenientes, presentar ante nuestro cliente pues ese avance y poder justamente atender esos cambios que pueda solicitar el cliente de manera más rápida, de manera más flexible. ¿Ok? Hay diversas clasificaciones de proyectos, ¿no? Ustedes pueden encontrar mucha literatura al respecto. Una de las que más me ha gustado es la siguiente, ¿no? Los proyectos productivos. Son aquellos enfocados netamente a un rendimiento, una rentabilidad económica. Ejemplos hay muchos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes quieran desarrollar un proyecto propio, personal, y quieran constituir su propia empresa para poder desarrollar un producto o servicio y con eso obtener una rentabilidad esperada en un tiempo. Eso es un proyecto productivo, ¿verdad? Porque requiere una inversión, un capital, requiere seguramente socios y requiere una visión, una misión y desarrollar un plan, tomar acción. También hay proyectos públicos o sociales, son aquellos que realiza pues un gobierno nacional, un gobierno regional o estatal o un gobierno local, como un gobierno municipal, por ejemplo, ¿no? Cuando quiere desarrollar un proyecto de, por ejemplo, lo que es pistas, veredas, lo que son agua potable, lo que son hospitales. ¿Ok? Entonces, ahí vienen los proyectos públicos sociales que también tienen que medir su rentabilidad, pero en este caso el enfoque es distinto porque tienes que evaluar la rentabilidad social, que está mayormente orientada a cuántas personas voy a beneficiar o cuántos pueblos, en todo caso. Entonces, el enfoque es distinto ahí en proyectos públicos o sociales. También podemos tener un ejemplo de un proyecto de vida propio, ¿no? Yo quiero alcanzar determinados estándares, determinados estudios, no sé, maestrías, doctorados, postdoctorados. Quiero enfocarme en poder ser un docente, institutos, universidades, en fin, proyecto de vida. O quiero tener un proyecto de vida con mi pareja, mi esposa, mi novia, etcétera, ¿no? O proyectos científicos, los cuales a través de una serie de métodos tenemos que evaluar a través de una serie de hipótesis iniciales, hipótesis alternativas, identificar variables y la correlación de las variables, ¿no? Aplicando el método científico obviamente, de medición y de repetición de que se repita el fenómeno. Entonces, cualquiera de los proyectos por los cuales ustedes se decanten a desarrollar, es posible aplicar también los métodos ágiles. ¿Ok? Aparte, obviamente, del enfoque tradicional, llámese cascada, predictivos, que eran los más utilizados hasta cierto tiempo, pero ahora, sin embargo, ya los métodos ágiles están bastante siendo empleados en proyectos no solamente de software, sino de los mencionados, ¿no? Previamente. Ok, hay una definición que me gustaría compartir con ustedes y es esta, ¿no? Si tuvieran alguna consulta o pregunta, también pueden alzar la mano, ¿no? En el Zoom hay la opción de alzar la manito y les puedo ceder el uso de la palabra si tuvieran alguna consulta o comentario al respecto. ¿Ok? Bien, entonces, esta definición me gustaría compartirla con ustedes para tener claro cuál es la diferencia entre método y metodología.
Método proviene del latín methodus, ¿ok? Obviamente de la raíz griega, ¿ok? Métodos, que significa, una primera definición es modo de decir o hacer con un orden. Modo de decir o hacer con orden, ¿ok? Ah, ¿qué significa eso entonces? Una definición segunda es modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. O sea que un método está más relacionado con una especie de procedimiento que hay que hacer, ¿no? Una serie de pasos que hay que seguir. Paso 1, paso 2, paso 3, hasta finalizar el paso final. Y con ello obtener un resultado. ¿Ok? Ese es el concepto de método, definición de método. Sin embargo, metodología proviene, ¿ok? De la raíz, ¿no? Griega método y logia, que significa ciencia del método o conjunto de métodos que siguen en una investigación científica o una exposición doctrinal. O sea que una metodología es el estudio del método o un conjunto de métodos que se van a agrupar. Eso se llama metodología. Entonces, cuando hablamos un poco más de Scrum, de métodos ágiles, estamos hablando de técnicas, de procedimientos que debemos de seguir según pues las buenas prácticas ya definidas, ¿no? Es más, Scrum ha evolucionado de un método hasta un marco de trabajo, se lo conoce ahora, ¿no? Porque se puede aplicar, ¿no? Una serie de proyectos, tanto pequeños, medianos o grandes, ¿no? Entonces, Scrum, método a ahora un framework o marco de trabajo mucho más amplio. Ahora bien, tenemos los métodos en cascada, que son los métodos tradicionales que muchos de nosotros en el trajín pues, de la profesión de desarrollo de software, en este caso, hemos venido desarrollando. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, nos enseñaban Jurdon, ¿sí? Diagrama de contexto, ¿no? El sistema como punto central y de ahí las entidades con las cuales se intercambiaban información para poder identificar y luego hacer tu modelado de base de datos, ¿no? Tu análisis, ¿no? Identificación de requerimientos, análisis, diseño, la programación, las pruebas y luego la puesta en producción, ¿no? Que es el método tradicional, requisito, diseño, implementación, verificación y obviamente luego el mantenimiento cuando viene ya la operación del software. Esa es la forma en la cual de manera tradicional y que todavía seguramente se viene utilizando en algunos proyectos. Sin embargo, después de muchas estadísticas y revisiones, se ha detectado que esta forma de trabajo, que es bastante rígida, muchas veces los proyectos no llegaban al éxito prometido, ¿no? Con la insatisfacción, pues, del cliente. No tenían la funcionalidad que se esperaba, funcionalidad recortada o mal desarrollada, en fin, numerosas errores que podrían ocurrir y eso conllevaba pues a un rechazo por parte del cliente, rehacer, afectaba a la gestión de la calidad y por lo tanto podría generar retrasos ¿no? Cuando se quiere lanzar ya el producto para su utilización u operación. Entonces, debido a justamente a esta problemática, es que surgió lo que son los métodos ágiles. Los métodos ágiles, ¿cuál es la promesa? ¿No? ¿Qué promete la aplicación de un método ágil? Implica que va a dar una respuesta mucho más rápida, ¿sí? Y con valoraciones que se puedan obtener sobre el proyecto en base justamente a que los proyectos de software tienen ese componente de imprevistos o de cambios que lo hacen riesgoso. El desarrollo de software es una técnica que es relativamente nueva, ¿no? No tiene la madurez, pues, de la ingeniería civil, que tiene ya métodos, procedimientos y estándares de muchos, muchos años. Como es una red relativamente nueva, ¿no? La ingeniería de software tiene todavía ese componente de incertidumbre. Cuando, por ejemplo, tu cliente te pide un cambio y te dice, quiero este cambio pequeño, ¿no? Quiero que me agregues un campo más, dos campos más, quiero que me agregues tres nuevos reportes. Eh, y a ustedes les habrá pasado cuando ya están por lanzar, están en la fase final de pruebas y quieren lanzarlo a producción, el software, y viene el cliente y encuentra pues que quiere dos, tres campitos más, ¿no? Se lo dice, no, es un cambio pequeño. Lo que el cliente no ve es que ese cambio pequeño, pues, ¿qué implica, no? Hacia atrás. Implica modificar tu base de datos,
modificar tus procedimientos almacenados, modificar tus triggers, modificar ahí tus reglas de validación, si estás utilizando algún componente de mapeo objeto relacional, llámese Hibernate, bueno, IBATIS es Hibernate o algún otro componente ¿no? que te haga ese mapeo correspondiente. Bueno, eso implica pues un trabajo adicional bastante complejo, ¿no? Y luego hacer las pruebas necesarias. Justamente de cara a esos tipos de cambios, a esa incertidumbre que siempre hay en los proyectos de desarrollo de software, es que los métodos ágiles nacieron con la finalidad de poder adaptarse rápidamente a, a esos cambios. ¿Y cómo lo hacen? A través del equipo del proyecto, ¿ok? A través de reuniones regulares, donde se van a desarrollar, ¿no? De manera iterativa e incremental. Esas iteraciones generalmente se conocen como sprints. ¿Ok? Ahí vamos a ver a medida que avancemos cómo se puede trabajar, ¿no? A nivel de sprints, cuáles son los roles esperados y cómo esto puede beneficiar a tu proyecto, ¿no? Sea o no de software. Este punto es clave porque leerlo y tal vez tratar de entenderlo es relativamente sencillo. El problema no es ese, el problema es aplicarlo. El problema es que la agilidad, como dicen muchos de los gurús, ¿no? Es un mindset, ¿okay? Es un cambio en la cultura, no solamente de personas, sino a nivel de organizaciones. ¿Okay? En febrero de 2001 se reunieron estos críticos de modelos de desarrollo de software convocados por Ken Beck. Ken Beck es el autor pues, de la programación extrema o Extreme Programming. Se reunieron en Estados Unidos, en Utah en este caso, y firmaron este manifiesto ágil que dice lo siguiente, ¿no? Nosotros valoramos más lo que está en el lado izquierdo o lo que está en azul por sobre lo que está en verde. Es decir, valoramos más individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la persona, la gente, es la que tiene que tener nuestro foco de atención. Tratar de desarrollar a esas personas para que justamente tengan ese mindset de la agilidad permanentemente, ese cambio de chip. ¿Ok? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Ese es el primer punto. El segundo es software que funciona por sobredocumentación exhaustiva. Si ustedes han utilizado los métodos en cascada, han utilizado RUP, seguramente se habrán dado con el problema de la documentación extensa, ¿no? RUP, ¿qué te dice? Identifica tus requerimientos, especifícalos como casos de negocio, casos de uso, documentalos. Y la verdad que la documentación es muy extensiva, a bastante detalle, y lo que tú ves en tu avance de un mes, 2 meses, es más que nada documentos por sobre software funcionando. O sea que el cliente no ve el software todavía, ¿no? Entonces, mejor es que tu software funcione a que tengas una documentación muy extensiva. Ojo, no dice que no se planifique. Y ahí también, muchas veces cuando uno trata de capacitar, de interiorizar estos conceptos a equipos de trabajo, piensan que la agilidad es cero planificación, lo cual es incorrecto. Siempre tiene que haber una planificación. Y lo vamos a ver en el desarrollo del presente webinar. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Si bien el contrato es claro, tiene que ser claro, específico, ¿ok? La colaboración con el cliente, atendiendo sus necesidades, sus expectativas, sus cambios, es mejor a centrarse, a pelearse a lo que te dice tu contrato, ¿no? Mejor es negociar. Negociemos, ¿no? Este requerimiento por este otro, que son equivalentes. Cambiemos, ¿no? Acordemos, comuniquemos. Responder ante el cambio sobre seguimiento de un plan. Es mejor responder rápidamente al cambio, a seguir de manera exhaustiva, precisa, lo que dice el plan según el punto y coma aprobado. Eso es
clásico también en los proyectos de desarrollo de software, ¿no? Entonces, estos, este es el manifiesto ágil, ¿verdad? Esto es lo que manifestaron, pues, estos 17 críticos, ¿no? Estos 4 puntos son claves cuando uno quiere enfocarse en temas de la agilidad. Ahora bien, hablemos de métodos ágiles, ¿no? ¿Cuáles son los más conocidos? Solamente he puesto un listado corto realmente, ¿ya? Hay otros más que ustedes seguramente habrán oído escuchar. Vamos a mencionar algunos, ¿no? El más conocido seguramente por ustedes es Scrum. Scrum es un método, un framework, un marco de trabajo que utiliza, pues, ¿no? La forma ágil para poder desarrollar, inicialmente empezó así, desarrollar proyectos de software, ¿ok? De una manera mucho más enfocada al cliente, ¿ok? Que entregue productos en iteraciones cortas y esos productos o servicios sean de valor para el cliente. Ese es el enfoque de Scrum. No necesariamente la rapidez. Entonces, eso también es otro tema de discusión, seguramente, ¿no? Es decir, si yo me capacito, termino mi curso y al día siguiente ya soy ágil, no necesariamente. El enfoque no es ese. La agilidad es todo un proceso, ¿no? Es un cambio cultural a nivel personal y a nivel de organización que me permite a mí, a través de la aplicación de este marco de trabajo, este método Scrum, lograr hacer proyectos de una manera un poco más rápida, más efectiva, que brinde valor al cliente. Después tenemos la programación extrema, o, creada por Ken Ben, o ¿no? Extreme Programming, es la programación en pares, o sea, entre dos personas que van a interactuar como parte, ¿no es cierto?, de la organización, como parte del equipo. O sea, agrupas dos en pares de tu equipo. De tal manera que como dos cabezas trabajan mejor que una, puedan enfocarse de una manera mucho más ágil al desarrollo del software. También tenemos a Kanban. Kanban, lo vamos a ver ahora, es un marco, utiliza el enfoque ágil, más que es un marco, en el cual a través de una herramienta que se llama el tablero Kanban, nos va a permitir a nosotros lo siguiente, a través de un tablero, ¿no? Un tablero que puede ser a través de un papelógrafo o a través de una pizarra o a través de una herramienta, porque también ya hay herramientas informáticas, ¿no?, en la web, poder colocar lo que se llaman las unidades de trabajo. Eso se llama en Kanban, ¿no? Las unidades de trabajo se colocan en POSITs, en los cuales a través de ciclos que se van demarcando de manera vertical, vemos cómo van avanzando ese desarrollo. Eso lo adaptó a Scrum y en vez de unidades de trabajo le llama historias de usuario. ¿Ok? Porque es una adaptación que hizo Scrum con respecto a Kanban. Yo utilizo, por ejemplo, el Kanban en mi trabajo actual. En mi trabajo actual yo no hago desarrollo de software, pero sí tengo un equipo en el cual tengo que gestionar. Entonces yo hago la aplicación del tablero Kanban a través de lo que son, como les mencioné, unidades de trabajo, donde se le asigna a una determinada persona con un avatar, un tiempo de entrega y obviamente hay reuniones, en mi caso, reuniones interdiarias. O sea, he adaptado lo que me dice la teoría a la práctica, porque la teoría te dice, puedes hacerlo diariamente, pero en mi caso lo hago interdiario, ¿no? Y una planificación siempre a inicio de semana. PMI ACP es el método ágil, el marco de trabajo ágil creado por el PMI, ¿no? ACP es allá el Certified Professional o profesional certificado ágil, ¿no?, en el cual recopila toda una serie de formas de trabajo ágiles, ¿ok?, en boga, vigentes actualmente, ¿no? Como XP, como Kanban, como Scrum, como TDD, como Crystal Clear, entre otros. También hay FDD. TDD es Test Driven Development o desarrollo centrado en pruebas, ¿no? Entonces PMI lo que hace es engloba todo eso, ¿ok? Y ha sacado su guía en la cual es un resumen, un compilado de esas mejores formas de trabajo ágiles, ¿ok? Y te los muestra, pues, ¿no? ¿Para qué? Para poder emplearlos a nivel ya de tu proyecto, ¿ok? Eso es lo que es el PMI ACP.
Um, ok, bien. El siguiente punto que quería compartir con ustedes es Scrum y Kanban como aliados en la agilidad. Les había mencionado que Kanban pues, es un método para poder gestionar trabajo con énfasis en lo que se llama el just in time, o sea, el justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del equipo. Para ello establecemos lo que se conoce como los límites del trabajo, ¿no? El WIP, el Working in Progress, o el trabajo en progreso, donde se limita por cada columna cuántas unidades de trabajo como máximo pueden estar. ¿Okay? Trabaja mucho con el tema de teoría de restricciones y el tema de justo a tiempo. Los principios de Kanban, ¿qué nos dicen? Comience por lo que va a hacer ahora. ¿Ok? Comience por lo que necesita hacer ahora. Se acuerda perseguir el cambio incremental y evolutivo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Vas haciendo esbozos, vas haciendo desarrollos incrementales y evolucionando conforme vas haciendo las entregas o términos de tus unidades de trabajo. Hay que respetar el proceso actual, los roles, las responsabilidades y los cargos. ¿Qué significa ello? Tal y como lo estás haciendo, de repente, actualmente, respétalo. O sea, no trates de imponer el uso de esta herramienta, ¿no? Sino adapta la herramienta a tu proceso actual y luego, a medida que vas viendo cómo la herramienta te va sirviendo, puedes ir mejorando esta herramienta, adaptándola, ¿o para qué? Para poder ser más efectivo, ¿no? En el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que te dice. O sea, no es una imposición, sino es una adaptación que tienes que hacer con respecto a Kanban como tal. Aplicar el liderazgo en todos los niveles. O sea, el líder no solamente es el que te manda y que te dice qué tienes que hacer, sino que también tu equipo tiene que desarrollar este tema de liderazgo. ¿Cómo? Asumiendo, comprometiéndose a desarrollar justamente las actividades, ¿no? Representadas por las unidades de trabajo en los posits que se van colocando en el tablero Kanban y que va evolucionando según la iteración, el tiempo de la iteración que hayas definido. En mi caso específico, el tiempo de iteración es semanal. O sea, mi sprint o de iteración es por semana. Este es un ejemplo, como ustedes pueden apreciar acá, de un tablero Kanban clásico, ¿no? Tienes tareas pendientes, tienes tareas en análisis, algunas que se están haciendo, otras que ya han sido terminadas o hechas. Tienes otra columna que se llama en desarrollo, ¿no? Algunas que se están haciendo, otras que están hechas. Tienes la columna de pruebas y la columna de despliegue o deploy. Los números que ustedes ven hacia arriba, uno dice 6, de izquierda a derecha, 6, 3, 5, 3, 5. Esa es la cantidad de trabajo máxima que puede tener en cada una de esas columnas. Eso es lo que se acuerda con el equipo del proyecto. En este caso, en el ejemplo, dice 6 arriba. O sea, máximo puede haber 6 posits que significan tareas o unidades de trabajo pendientes. En la columna de análisis, máximo 3. En el ejemplo se ve 3 que están hechos. Puede ser 3 en doing, haciendo, y 0 en done, en hecho. O puede ser 2, 1, o 1, 2. Ya depende cómo va yendo el flujo de trabajo. En desarrollo vemos que son 5. Ese es el máximo, ¿no? De unidades de trabajo. El famoso WIP. Lo mismo que test, máximo 3 y en deploy 5. Entonces, las prácticas de Kanban son, primero, visualizar. El tablero va a ser un irradiador de información. Como ustedes los pueden apreciar ahí, está irradiando, está mostrando información de manera viva, de manera permanente, y eso se actualiza día a día. Entonces, visualiza la información, irradia información, te limita el trabajo en curso, el WIP. Te permite dirigir y gestionar ese flujo de trabajo en el tiempo. Te permite hacer las políticas de proceso de manera explícitas, porque les está mostrando a todo el equipo del proyecto. Eso se recomienda que esté en una pizarra o de repente en una pared, ¿ok? Bastante amplia, obviamente, para poder colocar ahí los posits correspondientes. Utiliza modelos para conocer oportunidades de mejora. Si este tablero te sirve,
empléalo. Si en cambio encuentras que tu unidad de trabajo o tu límite, el WIP, en vez de análisis que dice 3, puede incrementarse a 4, lo incrementas con acuerdo con tu equipo de proyecto. Si en test el 3 es muy corto y es necesario elevarlo a 4 o 5, lo elevan. Es un acuerdo que se da justamente en el equipo del proyecto. Si de desarrollo 5 es demasiado, lo quieren bajar a 4 y van probando cómo va funcionando, lo pueden ir bajando. O sea, tienen que adaptar la herramienta a su trabajo en el día. Esos son los principios básicos del empleo de los tableros Kanban. ¿Cómo podemos utilizar eso a través de herramientas ya concretas? Ya pasemos a algo más concreto. ¿Qué herramientas puedo emplear? Una de las herramientas bastante utilizadas es la que les muestro a continuación, que se llama Trello. Trello es una herramienta en la web. Ustedes pueden pueden registrarse. Y como pueden apreciar en la pantalla, pasas tus flujos desde ideas, lista de tareas, en proceso y done o hecho, donde le asignas ahí a las personas y puedes agregar ahí determinados archivos gráficos, Excel, Word, JPG, etcétera, ¿no? De tal manera que vas viendo de manera gráfica cómo se va desarrollando y se va concretando las tareas de tu equipo de proyecto. Es una buena herramienta que se les recomiendo que ustedes la puedan probar. Hay versiones, ¿no? Gratuitas y también la versión comercial o de paga. Es una herramienta tipo freemium, se llama eso, ¿no? Te da características básicas limitadas a las cuentas gratuitas y a medida que quieras utilizar más funcionalidades tienes que ir pagando. ¿Ok? La herramienta es esta de acá, el Kanban Tool. Kanban Tool lo pueden emplear en proyectos de desarrollo de software. Como podemos apreciar acá, tenemos un backlog, ¿no? Backlog es un conjunto de tareas, una pila de tareas que se van acumulando y que luego se van planificando, se van priorizando y luego se van desarrollando. Entonces, pasamos del backlog a in progress. Dentro de in progress están el waiting y working. Si ustedes ven ahí, waiting dice 5 de 7. Quiere decir que tenemos 5 tareas para un máximo de 7 en esa columna, ¿no? Ese es el límite del WIP o el trabajo en progreso. Mientras que working tenemos 2 de 4. O sea, tenemos 2 actividades o 2 tareas que se están desarrollando para un máximo de 4. Siempre es necesario limitar el flujo de tareas para evitar justamente una sobrecarga al equipo del proyecto. Esa es la recomendación que les hago. Siempre tienen que limitar flujo de tareas. ¿Okay? Para eso sirve estos tableros Kanban. Ahora pasemos a lo que es Scrum. Scrum, bueno, es un marco de trabajo, un framework, conjunto de método, que se aplica de manera regular a un conjunto de buenas prácticas. ¿Para qué lo hacemos? Para poder trabajar de manera colaborativa, ¿no? En equipo, obtener un mejor resultado en cualquier proyecto, sea este de software o de algún otro tipo. ¿Cómo así? Para eso definimos los siguientes roles clásicos. Primero tenemos el Scrum Master. El Scrum Master no es el jefe de proyectos tradicional. Hay que evitar justamente ese concepto. Sabemos que estamos muchas veces pensando que el Scrum Master es un jefe de proyectos, ¿no? No es así. Más que nada es un líder facilitador. Es el que facilita, ¿no?, la información en equipo, es el que levanta los impedimentos al equipo para que desarrolle sus actividades. ¿Ok? Otros en la versión en inglés le llaman un servant leader, ¿no? Un líder servicial o líder sirviente. En español, más que nada, se ve la literatura como un líder facilitador. También está otro rol clave que se llama el product owner o el dueño del producto en español. El dueño del producto es un representante del cliente que conoce el proceso de negocio, conoce lo que el cliente quiere, ¿no?, como tal. Es el traductor justamente de las necesidades del cliente para con el equipo del proyecto, con el equipo de trabajo. Entonces, el dueño del producto es el que va a priorizar justamente qué elementos del product backlog se van a desarrollar en cada sprint.
El Product Backlog es lo que se conoce como la pila de producto, es el conjunto de requerimientos, básicamente. ¿Okay? Aquellos que han estudiado gestión de proyectos bajo el enfoque del PMP, ¿saben, no? ¿Se acuerdan del documento de requisitos? En este caso sería el Product Backlog. ¿Okay? Después de ahí se hace una planificación. El dueño del producto prioriza las historias de usuario que se vayan a desarrollar en el sprint, o sea, en la iteración. ¿Okay? Él va a decir, necesitamos que desarrolle esto, esto y lo otro. Lo va a priorizar. Hasta ahí llega su tarea. ¿Por qué? Porque a través de esa priorización, el Product Owner va a estar enfocándose en el valor hacia el negocio. Ahora bien, ¿quién o quiénes dicen cuánto va a durar esa historia de usuario? Lo hace el equipo de trabajo, ¿no? El Scrum Team. ¿Cómo lo hace? No es a través de tiempo. O sea, cada historia de usuario no le da un tiempo de duración de días o semanas, sino lo hace a través de lo que se conoce como puntos de historia. ¿Ok? Aló, buenas noches. A ver, por favor. Se han dejado ahí ya está, su micrófono activo. ¿Cómo lo hace el equipo de trabajo? A través de una valoración que se llama puntos de historia. Los puntos de historia están relacionados con la complejidad que puede tener cada funcionalidad reflejada en la historia de usuario. ¿Cómo lo valoran? A través de una actividad en la planificación que se llama la planificación del sprint, utilizando una herramienta que se llama el Planning Poker, a través de unas cartas que siguen la secuencia de Fibonacci, ¿no? Aquellos que han visto la carrera de ingeniería recordarán, ¿no? Que es una secuencia 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, de ahí se van hasta la carta, ¿no? Como se van al 20, al 40, 100, infinito y su tacita de café. Así está representado en las cartas, ¿no? ¿Okay? Cuando tu historia de usuario es demasiado compleja, cuando todavía de repente no la puedo dimensionar en un punto de historia apropiado, eso se conoce como una épica, ¿no? Una épica es una historia de usuario muy compleja, es un conjunto de historias realmente de usuario que luego va a tener que ser, em, desagregada, ¿no? Más adelante a medida que se va avanzando en la planificación. Bien. Y luego tenemos el cliente. ¿El cliente qué hace? Obtiene el producto, lo utiliza, lo explota, ¿no? Las iteraciones, ¿cuánto pueden durar? Bueno, en promedio la recomendación que nos dicen, ¿okay?, los expertos en la materia muchas veces, y en la literatura también lo van a encontrar, se recomienda, ojo, se recomienda, es lo que dicen, de 1 a 4 semanas. O sea, un mínimo de 1 semana, un máximo de 4 semanas por cada sprint, ¿vale? Es decir, por cada iteración. Terminando lo que es el sprint, lo que se hace es una retrospectiva. Scrum Master y su equipo de proyecto hacen la retrospectiva identificando aquellos elementos, aquellas actividades que se hicieron bien, aquellas que no se hicieron bien o se hicieron mal. ¿Para qué? Para corregirlas, para mejorarlas. Para eso sirve una retrospectiva, ¿no? ¿Cómo funciona entonces? Bueno, en resumen, como ya les había explicado, se hace un product backlog, que es una pila de productos, conjunto de historias de usuario. Se hace una planificación del sprint, un sprint planning, donde se planifica, se utiliza lo que es el planning poker, ¿no?, esas cartas numeradas a través de una serie de Fibonacci. Se genera la pila del sprint, que son un conjunto de tareas, o sea, las historias de usuario, básicamente. Se ejecuta el sprint con una duración de 1 a 4 semanas. Se hace una reunión diaria, ¿ok? Una reunión diaria, un daily scrum o stand up meeting, o sea, una reunión de pie. Se recomienda que sea entre 10 a 15 minutos, en donde cada persona de tu equipo dice qué es lo que desarrolló ayer, qué problemas tuvo y qué es lo que va a desarrollar hoy día, ¿no?
impedimentos tuvo en todo caso. De esa manera, a través de su tablero de avances, el burn down chart, se va graficando las historias de usuario desarrolladas, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, es como una especie de puntos hacia abajo. ¿Okay? Esa es la representación clásica de un burn down chart. Se termina el sprint, imaginemos que sea de 2 semanas, se hace una reunión de retrospectiva, donde se analiza lo que salió bien, lo que salió mal, se hace una revisión del sprint con el dueño del producto para que acepte o rechace, ¿no?, ese entregable potencial, y con ello después la retrospectiva para ver qué se puede mejorar. El objetivo es que terminado el sprint, ese entregable sea potencialmente utilizable por el cliente. Ese es el objetivo, ¿no? Para ello se tienen que establecer una serie de criterios para indicar cómo se debe de aceptar, ¿no?, ese entregable a ser utilizado por el cliente. Eso lo define el equipo del Scrum junto con el dueño del producto. ¿Qué ventajas podemos tener nosotros cuando queremos emplear justamente la gestión ágil de proyectos? Primero, cuando interiorizamos estos conceptos que, como ustedes han visto, son fáciles de entender, pero la aplicación, el día a día, el no desviarnos de la forma de trabajo, ese es el reto, ¿ok? Es un cambio cultural. Implica que si yo aplico esta gestión ágil, ¿qué es lo que voy a lograr, no? Primero, una mejora en la calidad del producto. ¿Por qué? Porque voy a estar entregando a través de ciclos cortos, ciclos de iteraciones o sprints, productos potencialmente utilizables por el cliente. O sea, rápidamente me voy a dar cuenta qué es lo que está mal, qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que corregir. Luego, ¿eso qué va a implicar? Que voy a escuchar al cliente. Por lo tanto, ese cliente va a tener mayor satisfacción, porque va a ver que estamos atendiendo sus pedidos, sus requerimientos. ¿Bien? ¿Qué más? Una mayor motivación de los trabajadores. ¿Por qué mi trabajador va a estar más motivado? Ajá. Va a estar más motivado simplemente porque va a ver que no va a haber tanto retrabajo. ¿Ok? El retrabajo va a ser menor. El cliente va a aceptar mucho más rápido los entregables. El trabajo es colaborativo. No es que el trabajo se asigna a una sola persona como tal, ¿no? Siempre hay ayuda, siempre entre los equipos, porque el objetivo es que se forme un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo como tal, no un grupo, sino un equipo, donde haya feedback permanente y retroalimentación entre los miembros del equipo. Usar métricas relevantes de medición para poder medir el avance justamente de los entregables, del producto o servicio final. Eso que también va a permitir reducir los costos, porque va a haber menos retrabajo, va a haber menos rechazo con respecto a los entregables generados. Es lo que se espera, ¿ok?, con la aplicación de los métodos ágiles. Y finalmente, una capacidad de adaptación rápida con respecto a los cambios, porque los cambios son así. El cliente quiere justamente los cambios lo más rápido posible, ¿no? Entonces, las metodologías ágiles o los métodos ágiles están enfocados a que el equipo se adapte al cambio de manera más rápida. ¿Y cómo medimos si nuestro proyecto aplicando los métodos ágiles es exitoso? ¿Cómo poder medir? De la siguiente manera. Primero tenemos que tener en cuenta los elementos tradicionales, con los cuales siempre nos van a medir de todas maneras en cualquier proyecto. ¿Cuáles son? La triple restricción, el alcance, el cronograma o tiempo y el costo correspondiente, ¿no? Esa triple restricción es clave, ¿sí? Adicionalmente, debo de, como jefe de proyecto, como project manager, como Scrum Master, ¿qué debo de conseguir? ¿Qué debo de implicarme? En que se llegue a alcanzar los 3 objetivos estratégicos. ¿Cuáles son? Primero, que el proyecto como tal
esté alineado a los objetivos de la organización. Efecto en los objetivos propios de la organización. Tiene que estar alineado sí o sí. Después, que sea relevante, es decir, que sea de utilidad y de valor para mi cliente. Porque de lo contrario, ese proyecto podría también dejar de ser utilizado y fracasar en la operación, que sería lo más triste, ¿no? Tanto dinero invertido para que luego no sea utilizado. Entonces tiene que ser relevante. Y finalmente tiene que ser sostenible. Vale decir que tiene que haber un presupuesto, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlo sostenible en el tiempo, en la operación, en la explotación, en el uso de ese producto o servicio generado. Entonces, como podemos apreciar, son 6 variables, ¿no? 6 factores críticos para poder medir si un proyecto ágil ha tenido éxito o no. Muy bien. Si hasta aquí tuvieran alguna consulta con respecto a estos temas, para poder pasar a ejemplos concretos, tuvieran alguna consulta, alguna duda de los temas que hemos tratado hasta este momento. Pueden activar su micrófono o Ah, sí. también, sí, o también levantar la mano en participantes. Está en la parte del menú del Zoom. O escribir en el chat también, ¿no? Si tuvieran Ya. alguna consulta hasta este momento. Si no, pasamos directamente ahora a los ejemplos. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se empleó, ¿no? Estos métodos ágiles en un proyecto en concreto. El primero, ustedes recordarán que en el año 2017 ocurrió el fenómeno del Niño, ¿ok? Y ese fenómeno del Niño, que es cíclico, generó pues más lluvias, inundaciones, desbordes de ríos. Aquí en Lima, pues también, ¿no? Se salió este río que pasa por lo que es esta, esta vía, la Ramiro Prialé, ¿no? Guaycoloro, y también afectó, ¿no? A muchas viviendas. En el ejemplo que vamos a ver es justamente la aplicación de un resumen, básicamente de un proyecto de Scrum en construcción. La foto que ustedes ven ahí es una foto real que pasó en la ciudad de Piura, ¿ok? En la ciudad de Piura, como consecuencia del fenómeno del Niño, de las lluvias, el incremento de los ríos, se desbordó y afectó un centro comercial. Como ustedes pueden apreciar, la foto del 27 de marzo, ¿no? De 2017. Entonces, se desbordó completamente y afectó a ese centro comercial. A ver, hay una pregunta antes de continuar. Dice, Rómulo nos pregunta, para ser Scrum Master es necesario contar con experiencia como jefe de proyecto y poder aplicar buenas prácticas de PMI. La respuesta es, bueno, se recomienda, sí, es necesario tener ciertas aptitudes, ¿no? Porque recuérdense que nadie nació aprendiendo, ¿no? Cuando uno asumió ese reto de ser jefe de proyectos, uno también comenzó a aplicar las buenas prácticas y también su experiencia. Para ser Scrum Master, en realidad, vamos a ver, implica interiorizar los conceptos, interiorizar estas buenas prácticas, ¿no? Este marco de trabajo de Scrum y luego utilizarlo en el día a día, ¿no? Ahora, si has sido jefe de proyecto, es un plus, es una mejora, digámoslo así, pero no es un requisito eh, para ello, ¿no? Ahora, ¿puedes aplicar las buenas prácticas del PMI? Sí, lo puedes aplicar, ¿no? Puedes hacer un mix, ¿no? Es más, el PMI ACP a través de su guía ágil de proyectos, te habla de los proyectos híbridos. De repente eso lo vamos a tratar ya en otro webinar porque es bien interesante la propuesta del PMI, ¿no? Te habla de proyectos ágiles, de proyectos predictivos, pero también te habla de proyectos híbridos que tienen una mezcla de ambos componentes. Algunos más como adaptativos o ágiles y menos como predictivos, y otros más como predictivos y menos como ágiles o adaptativos, ¿no? Te menciona justamente esos ejemplos, el PMI.
Bien, entonces siguiendo con este ejemplo, vemos un proyecto de Scrum en la construcción y ocurrió en el fenómeno del Niño allá en el 2017 afectando a un centro comercial. Hay otra pregunta, me parece, de Edwin. Edwin levantó la mano. Dinos, Sí, Edwin. aló. Sí, Eh, una consulta. sí, Mira, para hacer en el PMI hay una certificación de PMP, aparte de eso. sí, Y también creo que también hay una certificación del PMI para el tema ágiles. sí, así Tengo es. entendido que, tengo entendido que también en Scrum también hay certificación. Sí, así En es. Scrum he visto una serie de certificaciones de muchas casas, Ajá. pero algunas me dicen que son las verdaderas, otras me dicen que solamente son que te dan solamente el nivel de Scrum Master para un tema educativo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿De qué me serviría si yo ya soy PMP? ¿Me serviría llevar la certificación del PMI? ¿Me serviría llevar la certificación del Scrum? Y si fuera el Scrum, ¿cuál sería la entidad certificadora que me convendría o daría nivel a mi cartón, ¿no? Porque se acuerda que también en el tema laboral te piden mucho el tema de las certificaciones, ¿no? Y que tenga Sí, un sí. nivel oficial, ¿no? Sí, claro. Ok, Edwin, gracias por tu pregunta. Efectivamente, Gracias. yo te respondo desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy PMP desde el año 2011, soy Scrum Master desde el año 2012, ETL Foundation en 2013, Kanban Practitioner a partir del año pasado, cuando iba también mi curso. Entonces, tengo esas 3, 4 certificaciones y desde mi punto de vista se complementan, ¿no? No compiten realmente. O sea, este es mi punto de vista particular. Se complementan y se complementan bien dependiendo de qué tipo de proyecto vayas a gestionar. ¿Ok? Decirte que lleves en una casa u otra, digamos que no es tan importante, sino básicamente es la aplicación en el día a día. O sea, hay personas que no necesariamente son Scrum Masters, pero aplican ya los conceptos de la agilidad. Hay personas que no necesariamente han sido PMPs y han gestionado proyectos aplicando las buenas prácticas del PMI. ¿Ok? Es cierto, la certificación te da un plus. Eso es innegable. A mí me ha dado y me ha ayudado bastante en tema laboral a obtener esas certificaciones, ¿no? Y misma estoy apuntando a otras certificaciones también complementarias que me pueden ayudar bastante en el desarrollo profesional. Entonces, lo que te quiero decir es, independientemente en dónde lo lleves, en qué casa certificadora de Scrum lo lleves, lo importante es que interiorices los conceptos, las buenas prácticas, los apliques y veas los resultados. Esa es la recomendación que te puedo hacer. ¿Ok? Bien. De eso también vamos a hablar dentro de un momento, ¿no? Para Edwin y a todos los demás que quieran desarrollarse como Scrum Master. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este proyecto de construcción? Como ustedes vieron, pues el centro comercial estaba inundado, ¿no? Inundado de agua, estaba pues mal. Lo que hicieron fue adaptar un modelo que se llama el Cinefin, creado por David Snowden, donde este señor, David Snowden, este investigador, identificó pues los dominios, ¿no? Si una actividad es obvia, es complicada, es compleja o caótica, esos son los dominios que él definió, y qué parámetros puedo identificar para poder decir en cuanto a variabilidad, especificaciones, cambios, incertidumbre, si los actores son conocidos o no, y con ello qué método de gestión emplear, ¿no? En base a esos parámetros de variabilidad, especificaciones, cambios, incertidumbre de actores y los dominios, los 4, comenzó a hacer un cruce de información, ¿no? Si parámetros de variabilidad y es obvio, entonces bajo, medio, alto o permanente. Y así comenzó a categorizar cada uno de ellos. ¿Para qué? Para poder utilizar algún método de gestión, ¿no? Entonces se adaptó a este modelo Cinefin y se definió algún método de gestión, como por ejemplo mejores prácticas, buenas prácticas o prácticas emergentes o prácticas novedosas. Se decantaron por unas prácticas emergentes porque vieron que este tipo de proyecto era complejo, la variabilidad era alta, especificaciones todavía no definidas, había cambios frecuentes, ¿no?
la incertidumbre alta, pero los actores sí eran definidos. En consecuencia, se decantaron por utilizar métodos ágiles y en específico una adaptación de Scrum. Y para eso definieron su backlog, 12 paquetes de trabajo por cada sector que iban a desarrollar. Hubo un product owner, que en este caso es el gerente operativo, el gerente de operaciones de ese centro comercial, que priorizaba qué es lo que se debería ir avanzando, ¿ok? Semanalmente. Generaron su sprint backlog, hicieron sus iteraciones. En este caso era un sprint semanal, reuniones diarias de 15 minutos. Terminado el sprint de la semana, hacían un sprint review con el dueño del producto y luego con el equipo la retrospectiva del sprint y generaron lo que se llama el producto mínimo viable, ¿no? Que es un elemento que se espera, el producto o servicio potencialmente utilizable. En este caso, el PMB o producto mínimo viable era la entrega de locales listos para su implementación, ¿no? Y esos 12 paquetes de trabajo del backlog eran, primero, del 1 al 5, los locatarios identificados en los sectores, sectorizaron, en este caso, el sector comercial. Un sexto paquete de trabajo era reacondicionación. ¿Cómo se denomina? Se me fue la palabra en estos momentos. La reconstrucción de los servicios higiénicos, las fachadas, ¿no? Pintadas, adecuadas, cambio de pisos y obras complementarias, ¿no? Cada uno de esos elementos se identificó con un paquete de trabajo y luego, a través de una serie de tableros Kanban, comenzaron a desarrollar y aplicar el sprint en un proyecto de construcción. Este es un caso real que se dio en el año 2017 en nuestro país. Un siguiente caso tenemos en el Banco ING de España. En el Banco ING de España, en la parte superior ustedes ven la ruta. También pueden ustedes ir directamente a la página de ING y van a ver, bueno, en este caso es una captura del video, es cómo emprender una transformación ágil. Resulta que un día viernes le dijeron a todos, a partir del día lunes vamos a tener ya una estructura ágil en nuestra organización. Es decir, los equipos de trabajo con su jefe de proyecto, los departamentos, ¿no? La parte operativa, tal y como estaba estructurada ese organigrama, desaparecía a partir del día lunes. Y eso se lo comentaron a todos un día viernes, fin de semana. Llegan al día lunes y todo está revuelto, ¿no? El departamento de TI como tal, así como estaba antes estructurado, o el departamento de marketing como tal, ya no existía. ¿Qué es lo que existía? Una tribu, y en esa tribu tenían escuadrones, squads, conformadas por personas. Es decir, en el squad 1 tenías una persona de TI, una persona de marketing, una persona de recursos humanos, una persona de contabilidad, una de logística, ¿no? Y así, en el squad 2 o escuadrón 2, escuadrón 3, escuadrón N. Estaban chocolateados, revoloteados. ¿Ok? ¿Y para qué hicieron eso? Para poder tener puntos de vista distintos cuando vayas a desarrollar un proyecto ágil. No todo es TI, en este caso, ¿se dan cuenta? Los de TI generalmente tenemos a veces una visión sesgada de determinados temas técnicos, mientras que las otras personas, otros profesionales pueden tener una visión que puede mejorar, complementar, ¿no?, al proyecto como tal. Entonces se estructuró de esa manera del día viernes para el día lunes. Ahora, la transición no fue fácil. No es que esto haya sido de la noche a la mañana. En el 2015 empezaron y todavía siguen en la brecha, en el camino, ¿no? O sea, eso demoró. No es que ya en un mes ya me deshice de todo y comienzo a trabajar y a obtener resultados. Eso no es cierto. Los resultados se obtienen en el tiempo, en la aplicación, en el día a día, mes a mes, en la evaluación, ¿no?, de los resultados. O sea, no esperen que de la noche a la mañana ya sean ágiles, ¿no? Eso no sucede. En los casos, proyectos reales, eso no pasa, no ocurre, porque implica una transformación a nivel de personas y a nivel de la organización. Y eso es lo más complicado. Cambiar a la organización, a la cultura organizacional, es lo más difícil que van a poder encontrar.
A veces la cultura se come, ¿no es cierto?, a las buenas intenciones que puedas tener, porque es muy fuerte tratar de cambiar. Las personas, por lo general, son reacias al cambio. Otro ejemplo que se dio es en el BBVA, ¿no?, en España, en la sede central, en el año 2014, empezaron pues a trabajar con las planificaciones ya no anuales, sino una planificación trimestral. Cada 3 meses planificaban para lograr resultados y metas y medían si alcanzaban esas metas o resultados. Y si no las alcanzaban, volvían, ¿no?, a rehacer, ¿no?, para el siguiente trimestre. ¿Ok? Y esa forma de trabajo que empezó en el 2014 en España, la trajeron en el 2016 aquí a Perú, en el Continental, ¿no?, en este caso el BBVA Continental aquí en Perú, ¿no? En el lado izquierdo es el equipo de trabajo de España y en el lado derecho, ustedes ven un tablero Kanban con los POSIT correspondientes y aquí en la sede de Perú, donde también comenzaron a planificar cada 3 meses para poder generar nuevos productos o servicios para los clientes. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar con las preguntas de nuestros asistentes, ¿qué tenemos, Carmen? Sí, tenemos justo una noticia, bueno, justamente para los que estaban preguntando su certificación en Scrum y lo importante que es para desarrollar su carrera. Director Global tiene una certificación, en este caso en Scrum Master, que es un curso que incluye el costo del examen y la doble certificación, una certificación que en este caso emite Director Global por 21 horas de capacitación y CertiProf emite una certificación internacional válida en Estados Unidos y en otros países a nivel mundial. En este caso nosotros utilizamos una metodología que es las 3C: experimenta, entrena y evoluciona. Se van a realizar también dinámicas grupales, incluye lo que es el coffee break y se va a realizar del 7 al 28 de marzo del 2019 de este año, los martes y jueves de 7 a 10 de la noche en el local de StarCam en San Isidro. Vamos a tener, en este caso, la inversión normal es de 1.300 soles, incluido el IGB. Hay un descuento del 10% hasta el 28 de febrero. Un descuento del 15% por tarifa corporativa de 3 personas a más y un descuento del 15% para nuestros exalumnos. Pero como ustedes están participando el día de hoy del webinar y todos los que se han inscrito también en nuestra base de datos para el webinar, así como los que tengan la oportunidad de ver este webinar a través de la grabación en las redes sociales o en nuestra página web, van a poder acceder a un descuento del 15%. El descuento normal que estamos dando por pronto pago es del 10%. Por esta ocasión estamos ofreciendo un descuento del 15% hasta el 4 de marzo con el código SMPC 03-2019. Eso puede ser extensivo a tus amigos, amigas, familiares. En este caso, si es que de repente tú quieres llevarlo o de repente tienes un hijo, una hija o un amigo o una amiga que también quiere llevarlo junto contigo, entonces puedes hacerle extensivo con el código de descuento. A ver si avanzamos en T. Ok, Bueno, sí, sí, a ver. adelante, Carmen. Los requisitos, no hay requisitos previos formales para esta certificación, era como lo que estaba diciendo Dante en un principio. Está dirigido esta certificación a todas aquellas personas que quieran convertirse en Scrum Master. Como les decía, utilizamos una metodología que es 3C: experimenta, entrena y evoluciona. Son clases teóricas y prácticas en el aula, se desarrollan mapas mentales y revisión de conceptos. Hay una revisión de preguntas de certificación. Hay un simulacro de examen Scrum Master Professional Certificate presencial, hay una dinámica grupales de aplicación de herramientas y técnicas y nosotros tenemos una plataforma educativa virtual online, que en este caso es donde van a encontrar la biblioteca digital de casos aplicados Scrum para que ustedes puedan descargarlos junto con el material digital que les vamos a proporcionar para que puedan seguir clase a clase, en este caso complementándolo, ¿no?
Adelante. El examen de certificación tiene opción múltiple, son 40 preguntas en total. Se pueden dar inglés, si ustedes tienen la facilidad de dominar el inglés, lo pueden dar en ese idioma o español. O si dominan otros idiomas como el alemán o portugués, también lo podrían dar, ¿no? La calificación de aprobación es 24/40, es decir, tienen que responder el 60% de preguntas válidas en este caso, ¿no? Aprobatorias. La duración del examen es de 60 minutos y el costo del examen está incluido en el curso. Nuestra plana docente cuenta con experiencia en diversas entidades privadas y estatales, en el caso de la Universidad Ricardo Palma, ISIL, UTP, UNI, UCH, Universidad San Marcos, e INEDI. Son docentes con certificación Scrum Master, además poseen estudios de posgrado como diplomados y maestrías y otras certificaciones adicionales. Y lo más importante es que tienen experiencia aplicando los conceptos y las técnicas de Scrum en la dirección de proyectos ágiles, como el día de hoy lo está demostrando el ingeniero Dante Antiporta, ¿no? Tanto en empresas nacionales e internacionales, así como en gubernamentales. Esta es nuestra plataforma educativa virtual. El curso es presencial, pero nosotros los materiales y la biblioteca lo colocamos dentro de la plataforma educativa virtual a la cual ustedes van a tener acceso con un usuario y una contraseña. Vuelvo a reiterar que el acceso es por 3 meses y el certificado es por un total de 21 horas. Bueno, ahora sí vamos a continuar con las preguntas que nos han dejado en el formulario las personas que se han inscrito para este webinar y que seguramente están algunas de las preguntas de los que están presentes probablemente. Edwin Benavente pregunta, ¿en qué nivel está desarrollada la metodología ágil en la nueva versión del PMBOK? Ok, para responder a Edwin, efectivamente, como ya lo había mencionado, a partir de la 6ª edición del PMBOK, pues viene otro libro que es una guía ágil, ok, complementaria, que desarrolla el enfoque ágil desde el punto de vista del PMI en conjunto con la Alianza Ágil, en este caso, ¿no? Y lo desarrolla desde un punto de vista, ya sea considerando el enfoque predictivo, el enfoque ágil y el enfoque híbrido, donde te menciona que dependiendo de la naturaleza y la complejidad del proyecto, puedes elegir cualquiera de esos 3 enfoques, ¿no? Puramente adaptativo o ágil, puramente predictivo o un mix entre ambos. Depende mucho de la complejidad, de la duración y el enfoque que va a tener el proyecto. Entonces está bien desarrollado, ¿no? Raúl, para responderle a Raúl es un marco de trabajo, un framework, ¿ok? Que contiene una serie de pasos o métodos para poder aplicar las buenas prácticas de la agilidad, ¿ok? En los proyectos. Para Edwin, dice que nos pregunta si la certificación PMP hay que renovarla cada 3 años, efectivamente. Aquellos que tenemos la certificación PMP, tenemos que renovarlas cada 3 años acumulando 60 PDUs, ya sea dictando cursos, ya sea capacitándonos, ¿no? En Scrum, Edwin, depende de la casa certificadora. Para el caso de, volviendo nuevamente a CertiProf, que tiene una alianza con Director Global, ¿ok? Te certificas y no es necesario renovarla, ¿no? Una vez certificado, esto es de por vida, la certificación. Ok, siguiente pregunta entonces, de Sí. Mayra. Mayra Flores pregunta, ¿cómo saber cuál es la metodología apropiada a mi proyecto? Ajá, buena pregunta. Y eso mucho tiene que ver con la experiencia. Por ejemplo, si en tu proyecto el alcance está claramente definido y sabes lo que tienes que hacer, definitivamente tienes que aplicar el ciclo de vida predictivo. Por ejemplo, la construcción de una casa, de un edificio. Uno no puede empezar a construir una casa si es que no tiene tus planos.
Primero, si tu terreno está habilitado, ¿no es cierto? Ya tienes la posesión, el acta de escritura, ¿no? Registros públicos, en fin. Una vez hecho eso, tienes que tener tus planos de diseño, arquitectónico, plano de distribución, sanitario, eléctrico, y por ahí de repente tu prototipo, ¿no? Los arquitectos trabajan con representaciones a escala de lo que puede ser una casa, un edificio. De esa manera vas viendo más o menos cómo quedaría, ¿no? Esa casa o edificio a construir. Entonces, todo eso está, esos pasos y lo que se quiere está claramente definido. Entonces, ahí el método predictivo de cajón es necesario aplicarlo. En cambio, si tienes proyectos donde sabes cuál es el objetivo del proyecto, pero no sabes cómo vas a llegar porque hay requerimientos cambiantes, entonces en ese caso como que el alcance y la forma cómo llegar no está claramente definida. Entonces ahí lo que te recomiendo es aplicar un método ágil. Si es un proyecto de software, programación extrema, Kanban o Scrum con Kanban o TDD o Crystal o FDD o alguna otra una forma de trabajo, ¿no? Que obviamente domines y que conozcas. Dante, Claudio nos dice, ¿se aplican estas metodologías en gestión de calidad? En gestión de la calidad. Es al contrario, ¿no? Si es en el PMI o si estás aplicando métodos predictivos, tiene un componente de gestión de la calidad que se incorpora, ¿no? El PMI a través de la guía de buenas prácticas en dirección de proyectos, cuando quieres aplicar métodos predictivos, te habla, ¿no? De las áreas de conocimiento, desde la gestión de la integración, incluye gestión de la calidad, etcétera, hasta gestión de interesados. En el caso de los proyectos ágiles, la calidad también se considera un componente clave, porque cuando terminas la iteración y vas a generar ese entregable, que es potencialmente utilizable por el cliente, tiene que tener la calidad esperada por el cliente. Caso contrario, te lo rechaza. Y si te lo rechaza, tienes que corregirlo o rehacerlo, inclusive. Entonces, la calidad es intrínseca, está considerada en los proyectos. Dante, Raúl nos dice qué métricas recomiendas para medir el nivel de madurez de sus proyectos. Nivel de madurez. Bueno, en el mercado hay varias, ¿no? Una de las clásicas, bueno, CMMI, que tiene tus niveles de madurez. Hay otras, una nueva que se está utilizando o es relativamente nueva en lo que es la medición de madurez de la agilidad, ¿ok? Que es el AMM. Ahorita no recuerdo específicamente el acrónimo, pero te permite a ti, es análogo, digamos, al CMMI, tiene niveles en los cuales te dice si tu organización está madura, si tus proyectos utilizan los marcos de trabajo adecuados, si tu equipo de proyecto ha interiorizado los conceptos, si está motivado, etcétera, ¿no? Tiene varias variables que te permiten a ti evaluar justamente la madurez de tus proyectos ágiles. Ok, gracias Dante. Félix Crespo pregunta, ¿cómo hago para que mi equipo de trabajo use Scrum si lo desconocen por completo? Y ya. En este caso yo te recomiendo capacitar a tu equipo de proyecto. Primero tienes que capacitarlos a través del marco de trabajo, porque si ellos no conocen, no saben este tema, eh, posiblemente lo apliquen de manera incorrecta, ¿no? Y una vez capacitados, comenzar con un proyecto pequeño. Con un proyecto pequeño que te permita a tu equipo, a quien va a ser los roles de Product Owner, de Scrum Master, quien va a ser de cliente final, poder participar, ¿no? Como parte del equipo y poder em, evaluar qué tan bien o qué tan mal les ha resultado justamente en la aplicación de estas prácticas ágiles en el proyecto. Eso es lo que te podría recomendar. Antonio Cueva nos pregunta, ¿en el equipo deben aparecer todos los roles? Ah, a ver, en el chat.
¿Me parece? A Sí, ver. en el chat, sí, en el Ah, chat. está justo Antonio. Agile Maturity Model. Ese es justamente la forma, el AMM. Efectivamente, ese es el ciclo. Deben aparecer. Bueno, en el Agile Maturity Model lo que te hace es evaluar tu nivel de madurez, efectivamente, de tu equipo de proyecto, ¿no? Uh, y te recomienda que evalúes a través de una serie de preguntas y consultas, ¿sí? Para poder saber cuál es el nivel de madurez. Y en base al nivel de madurez, poder decir, ok, estoy en este nivel y qué es lo que tengo que hacer para llegar al siguiente nivel. O sea, cómo voy a ir avanzando, ¿no? Entonces, esta, este modelo de madurez ágil nos permite a nosotros hacernos una evaluación, un diagnóstico, y de esa manera ir avanzando a los siguientes niveles, ¿no? Um, la recomendación es que sí los consideres, bueno, al menos el equipo, a tu organización como tal, ¿no? Hay que seguir lo que nos indica a través de sus evaluaciones que nos dicen, ¿no? A través de las preguntas que hay que hacer. Um, lo que he visto en el Agile Maturity Model hasta el momento es básicamente es un diagnóstico que te hacen para que tú luego puedas ir evolucionando y mejorando. Más que una certificación, es como una evaluación de tu nivel de madurez en ese momento, ¿no? Ok, continuemos, Dante. Ok, Ronald Ronald Guapaya. Ronald Wapaya pregunta, en proyectos de gran envergadura, ¿cómo sería manejar las fechas y entregas de los desarrollos según los entregables programados? ¿Y cuál es la diferencia con los desarrollos tradicionales? Ok, en proyectos grandes, complejos, podrías aplicar desde mi punto de vista un híbrido, proyectos de tipo híbrido, donde aquellos elementos que se conocen, qué es lo que se quiere obtener, está claramente definido, aplicar pues el ciclo o el método predictivo, ¿no? Modelo predictivo. Por ejemplo, en proyectos grandes necesariamente te van a pedir un cronograma. O sea, necesitas tener un cronograma, un diagrama de Gantt, ¿ok? Con la identificación de la ruta crítica, con la identificación de los hitos. Sin embargo, al interno, ¿no? En la explotación de cada una de esas tareas o actividades, como es complejo y de gran duración, esas tareas o actividades específicas, ya para ti podría ser una especie de proyecto en pequeñito, que lo podrías manejar desde el punto de vista cíclico, iterativo, incremental, aplicando las buenas prácticas ágiles en este caso, ¿no? Esa es una forma de poder trabajarlo. Es más, el PMI a través de la guía ágil, ¿ok? Te recomienda que puedas aplicar ese tipo de forma de trabajo. La diferencia con los desarrollos tradicionales, otra forma, antes que me olvide, es aplicar lo que se conoce como el Scrum de Scrum, ¿no? Es decir, el escalamiento de los ciclos, los sprints, de algo corto a algo más amplio, algo más grande. Es una forma que todavía no le he visto en algún proyecto aquí en Perú, un ejemplo en concreto, pero sé que en otros países todavía ya lo están empleando, ¿no? Lo están empleando básicamente en Estados Unidos o parte de Europa, pero aquí en Perú todavía no he visto algo concreto de aplicación de SAFe. SAFe es para poder hacer, bueno, la propuesta de SAFe es la aplicación de los métodos ágiles a nivel de toda la organización. Y de esa manera poder enfocarse y que la organización emplee la agilidad en todos sus proyectos, sean estos proyectos pequeños, medianos o grandes inclusive. Dante, Raúl tiene otra pregunta. ¿Qué métricas aparte de la triple restricción me permitirán, dice, calificar si mi proyecto fue exitoso? Es la que mencioné, hay una lámina en la cual se mencionó, ¿no? Aparte de la triple restricción, era que esté enfocado a los objetivos de la organización.
que sea relevante y que sea mantenible, o sea, que sea utilizable en el tiempo. Esas tres métricas también son necesarias, poder valorarlas y cuantificarlas. Ok, Siguiente. Dan. Siguiente, sí. Ujú. Luis Lombardi pregunta, factores críticos de éxito al aplicar metodología ágil en entidades públicas. Bueno, esas 6 que se han mencionado, aparte de la triple restricción y las 3, o sea, que esté alineado a los objetivos estratégicos, que, que sea utilizable en el tiempo. Perdón, un momentito. Aparte de esas mencionadas, lo que yo recomendaría, y esto sí es clave, es básicamente que la entidad ah, incorpore, ¿ok?, esos métodos ágiles en su quehacer, en su día a día. Es decir, que forme parte de la cultura organizacional. Porque si no se logra eso, va a ser complicado que se pueda emplear, ¿no es cierto?, todo este marco de trabajo, todas estas prácticas emergentes en los proyectos de la entidad. Dante, acá Antonio Cueva está pidiendo que, a ver si le puedes decir en sí, agilidad es referente a la gestión de procesos, más no a la velocidad de ejecución. Está haciendo esa pregunta. La aplicación de los métodos ágiles, cualesquiera que hemos visto, bueno, hoy día nos hemos enfocado a dos, básicamente, uno era Kanban y otro Scrum, aparte y otros más. Lo que va a hacer es que a la organización, una vez que los interiorice, va a tener como consecuencia, es la consecuencia, ¿no?, que sea mucho más rápida su respuesta ante los cambios. ¿Ok? Por lo tanto, va a aplicar de manera adecuada, ¿no es cierto?, las buenas prácticas ágiles. La velocidad de ejecución, ¿cómo la mide? La va a medir en función a si ha conseguido dentro de sus iteraciones. ¿Cómo mide esa velocidad? A través de un gráfico que se llama el Burdon Chart. El Burdon Chart es un gráfico que te muestra por cada iteración cuántos puntos de historia estás cumpliendo, ¿no? Y de tal manera que si en tu planificación has dicho, tengo 4 meses para desarrollar todo el proyecto y tengo 300 puntos de historia, ¿he logrado esto? ¿Sí o no? En esos 4 meses. O de repente, ¿en cuánto más me he pasado? Sabemos que en los proyectos siempre hay un grado de variación, ya sea a nivel posiblemente de presupuesto, posiblemente de tiempo. Tenemos que evaluar si esa variación está dentro del estándar aceptado por ambas partes, tanto por el cliente como por la empresa que está desarrollando el proyecto. Tener en cuenta eso, ¿no?, la variabilidad. Raúl, ¿qué dice? ¿Qué plan o metodología me recomiendas para realizar un cambio organizacional a la agilidad? Bueno, ahí yo te recomendaría, Raúl, primero comenzar con un tema de sensibilización, vale decir, a través de charlas, primero charlas, después talleres, ¿no es cierto?, donde a través de ejemplos puedas transmitir a la gente de tu empresa cómo pueden aplicar justamente los principios ágiles. Y cómo estos principios ágiles va a tener como consecuencia una mejora en su trabajo, ¿no?, en su día a día y en sus resultados que va a obtener. Sí, Antonio, coincido contigo. Mucho es del tema de la planificación. En los proyectos ágiles también hay que planificar, efectivamente. Coincido. Ok, avanzamos entonces. Luis Carrasco pregunta, ¿cómo evitar el retrabajo que se puede generar al desarrollar de sprint en sprint diferentes versiones de una misma funcionalidad? Ya, este es un problema
de repetición de una funcionalidad que no debería darse, ¿no? Este es un tema ya de definición con el Product Owner. Ahí lo que yo veo es que el representante del cliente es a quien te define cómo debe ser la funcionalidad, no lo tiene claro. Y el problema es que si no lo tiene claro, no sabe lo que quiere en ese momento todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Retrabajo. O sea, va a ser de sprint en sprint diferentes versiones de una misma funcionalidad. Lo que tienes que hacer ahí es, una recomendación es cambiar de product owner, ¿no? O buscar que te lo cambien por por otra persona que sepa lo que quiere, ¿no? Porque si no, vas a estar en esa repetición, en ese ciclo de manera permanente, ¿no? Y no vas a avanzar y te vas a frustrar en este caso. Buscar que te cambie de product owner o, en todo caso, sincerar, ¿no? Sincerar una reunión tanto con el product owner como por ahí algún gerente funcional, obviamente que tenga el poder de decisión. En teoría debe ser el product owner, pero si se da este caso, tu product owner pues no es muy adecuado para este proyecto. Siguiente. Carlos Juscamaita pregunta, ¿cómo involucrar a los directivos para aplicar metodologías ágiles? ¿Cómo involucrar a los directivos? Es una pregunta que yo también me la hago y la respuesta no es única, no hay una receta única, estimado Carlos. Tu pregunta es bien compleja de responder. Voy a tratar de sintetizar, ¿no? Ah, ¿cómo involucrar a los directivos? Desde mi punto de vista personal, ¿no? Esa es una apreciación personal, ¿no? Ah, yo recomendaría nuevamente invitar a los directivos en las charlas de sensibilización, invitar también a a los gurús de la agilidad en nuestro país. Hay varios en la red, tú vas a encontrar ahí, no voy a decir nombres obviamente, pero sí vas a encontrar muy buenos gurús de agilidad. Algunos de ellos sí van. Es más, nosotros en nuestra organización invitamos a dos de ellos, dos gurús representativos, cuando se dio estas charlas de sensibilización con respecto a la agilidad y vinieron gustosamente, ¿no? Dieron su hora de su tiempo y expusieron pues temas muy interesantes y significativos, de tal manera que comiences de esa forma. Ese sería el primer paso, hacer una conferencia, una charla de sensibilización. Después, hacer talleres donde los directivos también se involucren en el hacer, porque como ustedes han visto, la parte conceptual es bastante sencilla, no es complicada de exponer. El problema es el hacer. Y cuando hacen una dinámica, cuando hacen una práctica, o sea, aplicando estos conceptos, se van a dar cuenta que les facilita, ¿no? El quehacer diario. Les dan nuevas herramientas para poder desarrollar más a su equipo de trabajo. A ver, continuamos, Dante. Sí. Siguiente. Sí, a ver. Hay otras preguntas, Bueno, me parece, ¿no? sí, en el chat, más que todo, están preguntando bastante en el chat. Raúl, Uh-huh. ¿cómo relaciones agilidad en los negocios y agilidad en los proyectos? Bueno, en el ejemplo que hemos mencionado, Raúl, em, hemos visto que hay entidades como bancos que ya están aplicando la agilidad justamente para generar nuevos productos o servicios. ¿Y eso para qué? Para tener una mayor rentabilidad o utilidad en su negocio. Porque la finalidad de todo banco es ser rentable, ¿no? Por eso es que ellos han visto que eso es necesario. Ejemplo concreto es en los bancos, ¿no? Y aplican también estos métodos ágiles, ¿no? Planificación trimestral y una medición trimestral para ver si han alcanzado o no los resultados. Bueno, Antonio, para responder a tu pregunta, eso depende de cada persona. Cada persona se puede orientar a donde considere conveniente ir. En mi caso concreto, yo comencé con el PMP y luego me decanté por el Scrum, ¿no?
porque en esa época no existía el PMI-ACP, ¿no? Recién estaba, el PMI-ACP creo que lo lanzaron en 2016 aproximadamente, ¿no? Por ahí, o 2015, 2016, recién ahí, ¿no? Entonces, vi que Scrum era una forma de trabajo ágil que, que me ayudaba a mis proyectos, ¿no? Que me ayudaba a mi forma de trabajo. Y efectivamente, aplicando esas buenas prácticas ágiles, te ayuda de alguna forma a mejorar y a ser más efectivo en tu tarea, en tu día a día. Por eso es que yo, de mi punto de vista, como persona, como profesional, les recomiendo que si ven que estas buenas prácticas les ayudan, estas buenas prácticas ágiles, les ayuda a mejorar profesionalmente, efectivamente, y si lo hace, les recomiendo pues que vayan a la certificación de Scrum, ¿no? Directamente. Muy bien, ¿qué sigue ahora? Bueno, queremos agradecer a Miguel Verástegui, Wilda Chávez, Janina Díaz, Efraín Becerra, Yamir Garaviti, Gerardo Olmos, Gilbert Rufasto, Jorge Carquín, Carlos Martínez, Daniel Bustamante, Edwin Zarzavilca, Ángel Romero, Caterín Vega, Gianmarco Dosa, Alex Garay, Yona Rivera, Fran Pretel, Renzo Miller, Víctor Acosta y todos nuestros participantes de este webinar, quienes también formularon sus preguntas. Esperamos haber despejado sus dudas con la ponencia del expositor. A ver, Dante, si puedes avanzar. Bueno, queremos también estar cordialmente invitados a la versión 18 del taller presencial de preparación para el examen PMP, que va a comenzar el 2 de febrero al 16 de marzo. Son 6 sábados de 2 a 8 de la noche y el séptimo sábado de 2 a 5 de la tarde. La inversión normal es de 1.600 soles, incluido el IGB. Por el día de hoy también todos los participantes tienen un descuento del 15% con el código de PMP 02-2019 hasta el 26 de enero. Además de eso, a ver si puedes avanzar, Dante. Además de eso, bueno, esos también son algunos de los certificados como PMP. Como ven, son personas que trabajan en distintas empresas y que también pueden encontrarlas en nuestra página web. La relación casi completa, porque falta actualizar, está en www.directorglobal.com. Y también queremos invitarlos al curso de Design Thinking, también con certificación internacional. Son 24 horas de capacitación, incluye un taller práctico para desarrollar las herramientas y técnicas más importantes de Design Thinking. Es del 18 de febrero al 13 de marzo y va a ser de lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. La inversión normal es de 1.300 soles y también está con 15% de descuento para todos los que han asistido hoy. Claro, en este caso los códigos de descuento van a aparecer en la grabación. Este webinar está siendo grabado y va a estar puesto en línea a partir del día de mañana, tanto en nuestro canal de YouTube como en la página web, para los que quieran volverlo a revisar o de repente tengan alguna de las preguntas les haya sido de más interés y quieran recordar la respuesta, pues este webinar va a ser colocado en internet. Y los códigos van a estar también vigentes, ¿no? Claro, y también en la página web, ¿no? Correspondiente. Sí, exactamente, en la página web también. Bueno, queremos también invitarlos al Masterclass presencial gratuito que se va a realizar el sábado 19 de enero a las 3 de la tarde en StarCamp, en San Isidro, que es el lugar de clases de todos nuestros cursos presenciales. El Masterclass se llama Gestión de Proyectos e Innovación. Están abiertas las inscripciones en la página web www.directorglobal.com. Esto queda en San Isidro, a la altura de la cuadra 34 de la avenida Arequipa. Nos enfocaremos en desarrollar 3 temas, creando soluciones innovadoras usando Design Thinking. Vamos a ver otro aspecto de la gestión ágil con Scrum y vamos a explicar sobre Certifícate a la primera como PMP. También vamos a sortear regalos sorpresas y excelentes descuentos en los cursos. Están cordialmente invitados. Va a ser el 19 de enero de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y bueno, justamente nuestro próximo webinar
va a ser el domingo 20 de enero a las 10 de la mañana. Se llama Logrando la Empatía usando Design Thinking. Para los que no conocen Design Thinking es una metodología, en este caso, de innovación. Y la empatía es una de las fases de esta metodología, donde lo que vamos a tratar de revisar es cómo observar a nuestro cliente para poder generar nuevas ideas que luego desemboquen en prototipos de productos y servicios. Están cordialmente invitados a suscribirse también en la página web www.directorglobal.com. Bueno, quiero dar las gracias a Dante Antiporta, al ingeniero Dante Antiporta, por esta ponencia. Sus números de contacto aparecen al principio de la diapositiva, justo en su presentación, para los que quieran contactarse con él, y para los que quieran contactarse con Director Global por los cursos, por favor pueden llamarnos al 5199-347-5876 o al 519-2264-3017. También pueden escribirnos a informes@directorglobal.com, y nosotros contamos con una plataforma educativa online, cursos y talleres presenciales, simuladores de exámenes internacionales, brindamos asesoría personalizada, contamos con expertos en gestión de proyectos, damos consultoría en la creación de PMOs, capacitación in-house y cursos a medida para los que deseen para sus empresas. Formamos líderes que transforman. Brindamos capacitación de alto impacto y calidad. Bueno, con eso estaríamos concluyendo el webinar del día de hoy. Estamos muy agradecidos por su participación, y Dante, tus palabras finales. Ok, Carmen, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por sus preguntas, fueron muy ilustrativas, retadoras también de responder, y espero que les haya interesado, ¿no?, estos temas de métodos ágiles, Scrum y Kanban, y bueno, esperamos verlos en los cursos que van a iniciar próximamente, ¿no?, en febrero, en marzo, y a nivel de lo que es PMP, lo que es Design Thinking y Scrum Master. ¿Ok? Gracias a todos por la explicación, por las preguntas. Les agradezco, Rómulo, también por asistir. Antonio, gracias también por tus consultas y preguntas. Fabio, sí, me olvido de alguien más. A Manuel, a Huber, Raúl, Robert, Lazañero, Antonio Cueva, Jonathan Moreno, Fanny Romaní, Edwin, Evelyn Mérez, Gerardo y todos los demás. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad en un siguiente webinar. Hasta luego.